670.000 euros de dinero público que van a usar el Congreso y el Senado para financiar las pensiones privadas de sus empleados y de sus asesores. También hablamos de los presupuestos generales del Estado aprobados por parte de Pedro Sánchez a cambio de concesiones a sus socios nacionalistas. También hablamos de los fondos europeos, de las dificultades que tienen para llegar a las empresas que realmente los necesitan, y nos centramos en la figura del escritor y polemista francés Éric Zemmour, que le hace la competencia a Marine Le Pen en la extrema derecha francesa y que arrasa en las encuestas electorales. Por último, repasamos las previsiones con respecto a la lotería de Navidad y el 50 aniversario del cierre del Diario Madrid. Esto es Barra Libre Fin de Semana. Comenzamos. Hace unos días hablábamos de una empresa pública, de Red.es, que financiaba los seguros privados de sus empleados, y ahora hablamos del Congreso y del Senado, que financian los planes de pensiones también privados de sus asesores y de sus empleados. Juan Delgado, redactor de Economía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, ¿cómo es esto de que utilizamos dinero público para financiar, lo hablábamos el otro día, de seguros, en este caso, de pensiones privadas? Bueno, muy llamativo lo que cuenta nuestro compañero Francisco Núñez en Voz Populi, es que tanto el Congreso como el Senado han vuelto a financiar los planes de pensiones privados que cobran los asesores y los empleados públicos a cargo de los partidos políticos. Digo vuelven a financiar porque esta es una ayuda, una partida presupuestaria que llevaba congelada desde 2012, la anuló Rajoy con motivo de la crisis financiera y porque España necesitaba ahorrar dinero y apretarse el cinturón. Este año los presupuestos, lo que ha hecho el PSOE y Podemos, el Gobierno de coalición, es descongelar una partida de 670.000 euros para sufragar, para contribuir a financiar los planes de pensiones privados que cobran estos colectivos. La cantidad no es demasiado grande, pero sí es simbólica y es muy chocante que en un momento en el que el Gobierno y el ministro José Luis Escrivá está pidiendo a los ciudadanos que se aprieten el cinturón y que se preparen para cobrar pensiones más bajas en el futuro, y sobre todo en un momento en el que se está intentando apostar y fomentar un fondo de pensiones estatal de carácter público y que se está penalizando además los fondos de pensiones privados, llama muchísimo la atención que el erario público esté contribuyendo a pagar 600.000 euros para financiar planes de pensiones privados, que en este caso los beneficiarios son, una vez más, los políticos y sus asesores. Bueno, me gusta tu forma suave y políticamente correcta de decir que llama mucho la atención, que es, por decirlo de alguna manera. Juan, ya que te tenemos aquí, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado esta semana, porque ha sido una semana muy importante. Hablabas de los presupuestos generales del Estado y ahí se ha apuntado un tanto muy importante el Gobierno, sacándolos adelante, aunque eso sí, con un coste también importante a base de contrapartidas, sobre todo, como siempre, pues a esos apoyos de los partidos independentistas, sobre todo de Esquerra Republicana. Bueno, sobre todo los grandes beneficiarios, por un lado evidentemente es el Gobierno y por otro lado los partidos catalanes, ¿no?, que logran grandes concesiones, sobre todo el tema del castellano en las aulas y ese porcentaje tan elevado de catalán que se va a exigir a las grandes plataformas tipo Netflix y HBO. Para el Gobierno es un triunfo en cierto modo porque, bueno, logran un balón de oxígeno importante y logran enfilar de una forma más o menos cómoda la segunda mitad de la legislatura. Lo que intenta el Gobierno evidentemente es llegar con el oxígeno suficiente a las elecciones de finales de 2023. En principio va a depender, una vez que tiene los apoyos presupuestarios, todo va a depender de la economía, evidentemente, y 2022 en teoría debe ser un buen año para la economía, ya que pues debería soplar a favor el viento de los fondos europeos, ¿no?, que es el año en el que de verdad deberían empezar a circular y a llegar a las empresas, ¿no? 2023 es distinto porque sí que ya asoman más nubarrones en el horizonte, más incertidumbres, en el sentido de que tanto nuestros socios europeos tienen que decidir si implantan de nuevo las reglas fiscales y el BCE tiene que decidir si empieza a retirar los estímulos a la economía. En cualquier caso, lo que intenta Pedro Sánchez, lo que va a intentar es coger la inercia suficiente en 2022 para llegar con una economía más o menos decente, con unas buenas cifras macroeconómicas y poder vender eso de cara a las urnas en las elecciones generales. Oye, Juan, ahora hablamos de los fondos europeos, pero sigo con los presupuestos, porque, a ver, son unos presupuestos, da la sensación de que el Gobierno lo ha tenido más o menos medio fácil para sacarlos adelante. No ha sido ni mucho menos el año más difícil para
un gobierno en España sacarlos, pero es verdad que son unos presupuestos, después de haber hablado, por ejemplo, que lo hemos comentado aquí varias veces, de unas previsiones económicas que nada tienen que ver las del gobierno, mucho más optimistas con la de la mayoría de los organismos. Son unos presupuestos sacados adelante con socios minoritarios, de rasgo, en fin, independentista, los nacionalistas, con la total rechazo o oposición del Partido Popular, también de Vox. En fin, la pregunta es si, más allá de unos presupuestos y unas cuentas que puedan servir también para calmar a Bruselas de alguna manera, la pregunta es si son realmente realistas. No sé si hasta qué punto son... Bueno, realistas no son muy realistas en el sentido de que lo hablamos desde el momento, desde el minuto uno en el que se aprobaron los presupuestos. Se está contando con una cifra de gasto elevada, es un techo récord de gasto histórico y sin embargo no está muy claro, demasiado claro, de dónde van a salir los ingresos, ¿no? Teniendo en cuenta que todos los organismos de estudios, servicios de estudios económicos están recortando a la baja las previsiones de ingreso, por dos motivos. El primero, porque las familias no están consumiendo a la velocidad a la que se espera, y en segundo lugar, porque las empresas no están invirtiendo tampoco a la velocidad a la que se espera. Otro factor negativo, en este caso de los presupuestos, que yo creo que hubiera servido para dar un empujón un poco más fuerte a la economía, es el hecho, lo hemos contado aquí esta semana en Voz Populi, el hecho de que se hayan vetado absolutamente todas las enmiendas y todas las aportaciones que han hecho el resto de grupos parlamentarios a los presupuestos. Es decir, el gobierno ahonda en esa idea de que todo lo propio, lo suyo es bueno y todo lo que aportan los demás es malo. Esto no ha ocurrido en otros países, como por ejemplo Italia, en el que ha habido un gran consenso parlamentario a la hora de sacar adelante el plan de recuperación de Italia. Y eso que Draghi no lo tenía tampoco precisamente fácil, teniendo en cuenta el difícil equilibrio de fuerzas políticas que conforman la coalición de gobierno. Bueno, Italia, que no es precisamente un ejemplo de país donde se pongan fácilmente de acuerdo, y es verdad que en este caso ha habido esa sensación de por lo menos más diálogo, ¿no? Ha habido aportaciones, o al menos se han escuchado y se han tenido en cuenta las aportaciones y se ha podido votar, al menos en el Parlamento italiano, si las propuestas eran buenas o eran malas, pero al menos se ha dado la oportunidad de votar, cosa que aquí no ha ocurrido. Oye, fondos europeos. Estabas antes comentando que también la ayuda, ese empujón que puede suponer los fondos europeos, sobre todo para las cuentas del año que viene, ese balón de oxígeno para nuestra economía, pero claro, una cosa es toda esa millonada que ya nos han dicho desde Bruselas que nos van a conceder, y otra cosa es que el dinero llegue y que se le haga llegar luego por parte del gobierno a los sectores más necesitados. Y claro, digamos que ese trayecto no es tan sencillo. No, es todo lo contrario, es muy complicado y lo demuestran las pocas cifras que hay sobre la mesa. O sea, con los fondos lo que ocurre es que son un misterio, porque en realidad los fondos existen, pero casi nadie los ha visto, empezando por las propias empresas a las que hemos consultado en los últimos días. Lo que llama mucho la atención es que en un periodo, teniendo en cuenta que sabemos desde hace mucho tiempo la partida que tenemos a nuestra disposición, a disposición del Estado para gastar, que no se hayan ejecutado con más rapidez los fondos. Recordemos que han pasado más de 200 días desde que el gobierno de Pedro Sánchez dio luz verde al plan de recuperación, y recordemos también que España sabe que tiene derecho a acceder a 140.000 millones de dinero europeo desde julio de 2020, es decir, que hemos tenido tiempo de sobra para definir los mecanismos que deben articular ese dinero. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que se está formando una especie de cuello de botella gigantesco en las autonomías que impide que el dinero que llega de Bruselas acabe llegando de verdad a la economía real, es decir, a las empresas. Sobre todo la principal causa es la complejidad de la articulación a la hora de definir qué empresas tienen derecho y qué empresas no tienen derecho a disfrutar de esos fondos. Las cifras que hay ahora mismo sobre la mesa son dos. Por un lado, Hacienda reconoce que se han aprobado aproximadamente unos 5.000 millones de gasto, es decir, el dinero que ya está desbloqueado para usarlo, y sin embargo, según la Intervención General del Estado, a estas alturas del año apenas han llegado de verdad a las empresas en torno a unos cientos de millones, es decir, que es una cifra pues prácticamente, o sea, es una miseria, y de ello se quejan muchas empresas, tanto grandes como pequeñas. Así que, en principio, toda la carne la ha puesto el gobierno del asador en 2022, que es cuando de verdad los fondos deberían empezar a fluir. Este año ya prácticamente lo damos por perdido, y eso, ojo, tiene un impacto en el crecimiento económico que prevé el gobierno, ya que lo hemos contado aquí en muchas ocasiones, el gobierno ha apostado muy fuerte porque este año de verdad los fondos europeos le iban a dar un fuerte empujón mucho más alto de lo que prevían los economistas al PIB.
Claro, es que los gobiernos de turno en general siempre se vanaglorian de esa lluvia de millones que han obtenido por parte de Bruselas, ya sea a través de las ayudas en este caso, de la PAC que se aprobó esta misma semana en el Parlamento Europeo, pero luego otra cosa es efectivamente canalizarlos y hacerlos llegar, que ya hemos visto en muchas ocasiones cómo no se ejecutan todos debidamente, y eso que buena falta hacen. Juan Delgado, redactor jefe de Economía, al que también podemos leer en tu columna habitual como cada domingo. Muchas gracias por tus informaciones. Gracias a vosotros, como siempre. Y hablamos ahora de un personaje que en los últimos meses ha revolucionado el panorama político francés. Hablamos del escritor, del ensayista y del polemista, ahora más polemista que las otras dos cosas, llamado Éric Zemmour, que es un habitual de los platos de televisión francesa desde hace muchos años y que ahora podría presentarse como candidato a las próximas elecciones presidenciales del país vecino. Hablamos de este asunto con nuestro compañero, con Pedro Pérez. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Alberto? Hablamos contigo de Éric Zemmour o de Éric Zemmour, como diríamos los que hemos vivido en países francófonos, como tú y como yo, porque podría presentarse a esas elecciones y no solamente podría presentarse, sino que también ahora mismo gozaría de un importante apoyo en los sondeos. Pues sí, como tú bien has dicho, bueno, ahora mismo la sorpresa sería que no se presentase. Él no ha anunciado oficialmente su candidatura a ocupar el Elíseo, pero en Francia todo el mundo lo da por hecho. Y es relevante porque ha habido sondeos que lo han llegado a colocar por encima de Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional francés. Entonces es un personaje que tiene muchas opciones de medirse a quien va primero en esas encuestas, que es el actual presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Y bueno, pues en estos momentos en Francia se vive una convulsión por sus polémicas, como tú has dicho, por sus opiniones. Y también hay que decir que los últimos sondeos justo lo han colocado por debajo de Marine Le Pen, está perdiendo un poco de fuelle. Bueno, tú nos comentas esa comparación con Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, y lo haces evidentemente porque es que vemos a dos personas que más o menos compiten por el mismo espectro político. Incluso desde las propias filas de Marine Le Pen, incluso ven a Zemmour como todavía más escorado. Éric Zemmour, perseguido por las polémicas, lo decíamos, y tildado durante años de xenófobo, de racista, de machista. Tú en este caso, Pedro, has trazado en Voz Populi un poco su perfil de por dónde podrían ir los tiros en un hipotético programa presidencial y hablas de varias cosas, por ejemplo, del programa económico. Así es, bueno, son, digamos, dos posturas políticas tan parecidas que hay alcaldes en Francia que han pedido públicamente que aquel que no quede muy bien en una primera vuelta apoye al otro con toda su fuerza y que termine habiendo una unión en ese espacio electoral de la extrema derecha en Francia. Tienen propuestas muy parecidas, pero es verdad que Zemmour tiene un perfil eurófobo un poco más limado. Quizás la experiencia del Brexit pues ha contribuido a que aquella pretensión que tenía Marine Le Pen en 2017 de sacar a Francia de la Unión Europea mediante un referéndum pues quede un poco aparcada. En el plano económico sí tienen luego muchas propuestas en común, pero Zemmour se considera más liberal en lo económico y también va a por el electorado de los republicanos, que es el equivalente al Partido Popular español, la derecha, digamos, clásica. Entonces, entre las propuestas que este señor tiene para Francia, lo que se desprende de sus intervenciones, porque para él, como la economía es un tema, digamos, podría considerarse secundario, él está en su visión grandilocuente de Francia, su particular cruzada contra el Islam, su visión de una nación espectacular francesa. Hay que ir a sus intervenciones bueno, pues a ver qué propone. Y hay cosas, por ejemplo, como las bajadas de impuestos, es algo de lo que Le Pen no se conoce que haya hablado. Él denuncia mucho el Estado obeso francés, quiere reducir la burocracia. Él es favorable a la economía de mercado, cree que es la única cosa buena que tiene la Unión Europea para Francia. También apuesta, por ejemplo, por la energía nuclear. Hace poco Macron anunció un nuevo programa de construcción de nuevas centrales nucleares. Para Zemmour, la energía nuclear forma parte de la
de la soberanía energética francesa. O sea, podemos decir que él se apoya en muchos temas, digamos, de actualidad. Estamos hablando de la energía nuclear, evidentemente las propuestas energéticas ahora mismo están muy de actualidad en todos los países europeos. Él me dice, se apoya la energía nuclear en un país ya de por sí muy dado a tener muchas centrales nucleares en su territorio. También me decías que es un eurofobo pero práctico, ¿no?, por así decirlo. Sí. Me quedo con lo bueno que ya tenemos, pero hay muchas cosas malas. Y luego un profundo discurso también racista y anti-inmigración, ¿no?, que también es otro de los temas, digamos, son temas todos ellos que fomentan mucho la polémica y la discusión y la controversia, ¿no?, que es un poco de lo que también se nutre. Exactamente. ¿No? Déjame decir también que él tiene una frase que puede ilustrar muy bien su visión de Europa, que es entrar en el euro fue una mala idea, pero salir de él puede ser todavía peor. Y eso, pues bueno, da buena cuenta de que por muy eurófobo que él pudiese ser y por mucho que culpe Europa de muchos de los males de los que tiene Francia, pues prefiere no hablar de salir del euro. Otro de los aspectos en los que también se fija Zemmour es el déficit comercial que tiene Francia, y en este caso culpa notablemente a China de perjudicar, digamos, de la competitividad de las empresas francesas. Cree que desde la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001, cuantifica en 1 millón los empleos perdidos por culpa de esa competencia del país asiático. Claro, es una persona muy favorable, digamos, al proteccionismo y que alardea de el buen hacer, digamos, interior a nivel industrial de Francia, ¿no?, que es también una característica común que también vemos, por ejemplo, en Marine Le Pen, que más allá de sus ideas de extrema derecha, también hemos visto en los últimos años cómo se acercaba, pues, a esa clase obrera, trabajadora, en fin. Exactamente. Vemos ahí como mucho debate, muchas similitudes, y sobre todo vemos que hay mucho futuro por delante, y estaremos muy atentos a ver qué pasa finalmente con su candidatura. A ver si volvemos a tratar este tema aquí contigo, Pedro Pérez. Muchas gracias por... Gracias a vosotros, gracias, Alberto. Bueno, ya quedan muy poquito para que llegue uno de los días más señalados del calendario en el fin de año. No hablamos de la Nochebuena ni de la Nochevieja, de lo que hablamos es de la lotería, del día de la lotería, que, como saben ustedes, será el próximo 22 de diciembre. Tras un año muy extraño, el año pasado marcado por el COVID, vemos este año qué es lo que pasa, cuáles son las expectativas del sector, si se va a vender más, si se va a jugar más y si va a haber más esperanza todavía que otros años. Este es el reportaje de Regina Marín y de Clara Rodríguez. Los loteros calculan que este año se va a producir un incremento de la venta de los décimos de Navidad en un 15%. ¿Se nota ya este crecimiento en la famosa administración de Doña Manolita? La verdad es que sí que hemos notado el crecimiento con el año pasado. El año pasado fue un año muy atípico, ¿no? Aquí ves la cantidad de gente que viene a Doña Manolita, ¿no?, que está viniendo ahora. Claro, el año pasado había meses que no había nadie, entrabas directamente a la tienda. Y más que el crecimiento de ventas, que sí que se nota, por supuesto, porque no había nadie el año pasado aquí, es un crecimiento de ilusión. ¿El año pasado os animasteis a venir a comprar el décimo de lotería? No, el año pasado no. ¿Por qué no? ¿Por qué no os animasteis? Sí, por la pandemia, eso es. Creo que me quedé en casa. No, es que ahí no estaba el COVID, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, sí estaba, sí. Sí, Pero venimos igual. Pero venimos. Sí. Con precaución, claro. No me animé. ¿Notáis que hay más gente este año participando con respecto al año pasado? Yo creo que sí, que hay bastante más gente. El año pasado fue como más fluido, por así decirlo, y este año ya llevamos aquí más de 2 horas igual. Sí, yo veo mucha más cola. De hecho, hoy llevo desde la 1 aquí, creo que son ya 3 horas y pico de cola. O sea, 3 horas y por lo menos y media. El año pasado solamente 1 hora y cuarto. Esto es bastante menos. Este año se nota mucho más. Muchísima gente, de hecho, es que da la vuelta a la calle. Que la gente se pueda mover, yo creo que es uno de los mayores motivos de que hayan aumentado las ventas. La alegría de la gente, ¿no? El año pasado fue un año un poco triste para todo el mundo y este año la gente está mucho más contenta.
Y por último, esta semana se ha conmemorado el 50 aniversario del cierre del diario Madrid. Voz Populi ha querido acercarse hasta la Fundación Carlos de Amberes de Madrid, donde se ha celebrado un acto de conmemoración para hablar con varios de sus protagonistas de aquella época que nos han hablado de la importancia de la libertad de expresión y de sus recuerdos. Por ejemplo, Miguel Ángel Aguilar, Natibel Preciado y Miguel Gozalo, en su día 3 de los trabajadores de este periódico cerrado en los últimos años del franquismo. Con esto despedimos esta edición de fin de semana de Barra Libre. Volveremos el lunes con más contenidos. Mis recuerdos es un periódico que quería dar información sobre algunas áreas donde el régimen era confrontado, fundamentalmente la universidad y los conflictos obreros. Ahí es donde se le apretaba al régimen y se le discutía su legitimidad y se luchaba por las libertades. El diario Madrid, para todos los que compartimos aquella aventura, fue una experiencia que llena una vida. Éramos periodistas jóvenes, ese equipo último del periódico, gente con mucho deseo de comernos el mundo, y nos encontramos con que de repente nuestro lugar de trabajo, todo donde habíamos puesto durante los últimos 5 años toda nuestra energía, pues se clausuraba. Era un intento de hacer una prensa con relativa libertad de expresión, era muy difícil en aquel momento y aprendí a trabajar pues entre líneas. La noche anterior nos fuimos, siempre era un momento, terminábamos muy tarde siempre, en los periódicos de tarde se cerraba muy tarde, terminamos a las tantas, después nos íbamos a un pub que había enfrente, que era también muy emblemático, porque como había mucho percance con el Diario Madrid, cierres y asambleas, y pues la mayoría de la gente se reunía en el Dickens para hablar del periódico, de la política, que se hablaba en voz bajita en aquella época. Tengo que recordar que era una dictadura muy dura, y lo recuerdo pues que me fui a mi casa tan contenta pensando que al día siguiente volvía a trabajar. No había espacio para hacer un periódico abiertamente de oposición, porque había una nueva ley que aparece en el año 66, que desde luego todos ven como una ley que es una oportunidad, que hay que explorar el límite de la libertad que proclama, pero en esa exploración pues murió el diario Madrid, porque la exploración dio como resultado el encono del régimen y la persecución del periódico, vamos. Pues reaccionamos haciendo esa maqueta que está ahí de lo que había que hacer, porque entonces eran tiempos que la gente de ahora quizás ya no recuerda, eran tiempos de mucha censura, ¿no? Había la ley de prensa, no había cerrado del todo la puerta a la información, había entreabierto una ventana y por ahí se colaban espacios como el Diario Madrid. Es muy impresionante pensar que yo he vivido un periodo en el que no se podía escribir de lo que querías, había una censura férrea, con la ley Fraga hubo una censura disimulada, pero era censura al fin y al cabo, y de aquellos intentos de periódicos y periodistas como los que estábamos en el Diario Madrid, entre otros muchos, pues fuimos conquistando derechos y gracias a la democracia tuvimos plena libertad de expresión.